Capítulo 5. El vigilante en su aguja. Lo sé, Kirrell se aclaró la garganta. Los vi. Lurien no se movió de su asiento. No apartó la vista de su telescopio. Ni siquiera enderezó la espalda. ¿Cómo eran de cerca? Es extraño, dijo Kirrell al fin. No se parece a ningún insecto que haya conocido. Con sus vestidos eclécticos, uno pensaría que todos son nobles. Todos parecen vestir principalmente de un solo color, lo que me hace preguntarme si eso indica que cada uno pertenece a una tribu diferente. Si es así, tal vez sean un símbolo de paz para su reino, un signo de unificación. ¿Y qué pasa con la pálida? Preguntó Lurien. Ella, si no fuera por lo obvio, encajaría perfectamente en la corte pálida. Pero tiene un clavo. Un clavo extraño, que puede prender fuego. Me atrevería a decir que es fuego normal, pero no percibo nada extraño en él. ¿Nada más de ella? Insistió Lurien. No. Kirrell se rascó la cabeza, curioso de saber por qué el vigilante estaba más interesado en la chica pálida. Podría preguntarle, si quieres, no. Ah. Lurien se quedó en silencio y Kirrell se sentó en un asiento cercano. El vigilante había insistido en que no se encontraran con los extraños bichos hasta que supieran más. ¿Cómo podrían saber más sin conocerlos? Era algo que a Kirrell no le quedaba claro. El vigilante dijo que también tenía un ojo puesto en el mundo del extraño, pero extrañaba a la maestra. Monomon no descansaría hasta que ella tuviera un tentáculo envuelto alrededor de cada uno de estos enigmas. A salvo y cómodo e incapaz de escapar de sus preguntas. Kirrell quería desesperadamente buscarla. Si una soñadora se había despertado, todavía con vida, entonces seguramente, pero este Allownest no tenía sentido. En el Allownest que recordaba Kirrell, todo lo que tenía que hacer era emprender un viaje desde la ciudad de las lágrimas, a través de los páramos fúngicos, y terminaría en el cañón de la niebla donde se encontraba el laboratorio de Monomon. Aquí. La ciudad de las lágrimas estaba rodeada de muros de piedra negra y agua. Casi ninguno de los caminos o senderos conducía a ninguna parte. Tampoco era un simple derrumbe. Era como si alguien hubiera hecho una copia de la ciudad y solo la ciudad. Había pequeños caminos que conducían a la salida de la ciudad, pero al tomarlos, Kirrell descubrió que eran laberintos tortuosos que no tenían sentido, extraños y sobrenaturales. Y conducían a lugares que no tenían sentido. No se podía ir directamente de la ciudad a los límites del nido profundo, pero Kirrell había hecho exactamente eso y había logrado escapar. Esta ciudad de lágrimas podría haber estado llena solo de fantasmas, pero lo que sea que haya creado este extraño Allownest había mantenido al Allownest tan mortal como el real. Se han ido. Las suaves palabras de Lurien sacaron a Kirrell de sus pensamientos. ¿Lo han hecho? Sí, usando esa extraña uña hecha de sueños una vez más que habían hecho antes. Habían explorado la ciudad durante un tiempo, intentando interactuar con algunos de los fantasmas. Kirrell hizo una mueca. Algunos de los fantasmas eran más reales, pero ninguno de ellos reconocía a este extraño Allownest por lo que era. Así fue como supo que el vigilante y Lem habían sido reales, mientras que el avispón que ahora estaba dando vueltas por allí no lo había sido. Se preguntó dónde estaba la verdadera Hornet y esperaba que estuviera a salvo. Sí, una vez había intentado matarlo, pero él no se lo guardaba rencor. Lurien el vigilante giró una perilla de su telescopio, y el aire frente a la lente brilló con esos glifos de sueño. ¿Viendo el otro mundo? Preguntó Kirrell. Sí. Por un momento, Kirrell estuvo seguro de que el vigilante permanecería en silencio. Para su sorpresa, Lurien habló en su tono suave. Su mundo ha vuelto a ser iluminado por esa luz naranja. Al otro lado del extraño castillo, la gente se pasea por allí. Y. Kirrell no se perdió como Lurien se tensó. ¿Y? Vehículos, como tranvías pero tan enormes, vuelan como un enjambre de Durandó y Aluba hacia el castillo. Muchos en el suelo los miran fijamente. Kirrell apenas podía imaginar qué escena debía estar contemplando el vigilante. Algunas de las cosas que describía lo dejaban atónito. Deseaba poder ver con sus propios ojos qué espectáculo debía haber sido aquel extraño reino. Lurien volvió a quedarse en silencio y Kirrell supo que el vigilante no hablaría durante mucho tiempo. No lo necesitaban allí en ese momento.
Después de una despedida cortés que no fue correspondida y un viaje en ascensor, Kirrell caminó nuevamente por las calles de la ciudad de las lágrimas. No creía que se acostumbraría pronto a caminar por calles llenas de fantasmas. Aunque podían verle a través de ellos, no pasaban a su lado. No físicamente. Si hablaba con un ciudadano fantasmal, lo tratarían como lo haría un insecto normal. Pero si se daba la vuelta un momento y volvía a hablar con ellos, actuarían como si nunca lo hubieran visto antes. Al igual que los enemigos. Kirrell ya había matado antes, su uña no era para exhibirla. Pero se suponía que los enemigos debían morir y quedarse tirados en el suelo, esperando a que los carroñeros los despedazaran. No se suponía que desaparecieran cuando no los mirabas y volvieran más tarde, vivos como si no los hubieras cortado en dos. Este Allownest podía llegar a la mente de un insecto si uno no tenía cuidado. Por eso, menos mal que parecía el fantasma del reino en su mejor momento, cuando las calles de Allownest eran relativamente seguras. Kirrell se dirigió hacia la parte más rica de la ciudad, donde las guaridas estaban hechas de piedra de color púrpura oscuro. Los ciudadanos bien vestidos lo miraban de forma extraña, pero no lo molestaban. Los guardias eran otra historia, le dirigían miradas particulares y se mantenían un poco más erguidos. Pero Kirrell aún no había sido detenido. Simplemente saludó cortésmente, sabiendo que los guardias no lo recordarían a él ni a su actitud despreocupada. Subió unas escaleras y finalmente se encontró frente a una pequeña casa violeta. En el momento en que tocó la puerta, ésta se abrió de golpe y vio a un Lem furioso. «Por fin regresas». «Ah, pasa algo». Empezó Kirrell. «¿Pasa algo?» «Solo que me has dejado completamente loco». Kirrell se asomó a la casa y vio a su dueña sentada en su silla y tarareando alegremente, moviendo los pies. Eternal Emilitia se había llamado a sí misma cuando Kirrell y Lem la encontraron. El único otro bicho que habían encontrado aquí que no era un sueño. Parecía que tenía sentido quedarse con ella. Lurien la vigilante había pedido con mucha cortesía y firmeza la soledad. Claro, Emilitia había sido una noble, con la actitud que eso implicaba, pero también había estado presente desde los mejores tiempos de Allownest. Seguramente un buscador de reliquias como Lem no se habría atrevido a perder la oportunidad de hablar con una persona así. Lem salió por la puerta bajo la lluvia de la que se quejaba a menudo, y Kirrell hizo ademán de seguirlo después de despedirse de Emilitia. El bicho mayor bajó las escaleras resoplando y refunfuñando. Ella solo piensa en sí misma. Puede que sea vieja, pero no recuerda nada que no le haya afectado o que ella haya considerado importante. Seguro que no puede ser tan mala, dijo Kirrell. Lem se quejó. Muy bien, logré llenar un diario sólido de los chismes y rencores de los nobles de la ciudad. ¿Ves? El chisme es una herramienta muy útil para cualquiera, ya sea un maestro, un guerrero o un historiador. Lo sé, espetó Lem. Es una fuente de información, por muy banal que parezca. No soporto a esa mujer. Ojalá mi tienda siguiera aquí, por desgracia, la tienda de Lem era ahora el hogar de un insecto. O, mejor dicho, solía ser el hogar de un insecto. Los tiempos verbales, pensó Kirrell con ironía, también eran un problema aquí. ¿Y bien? ¿Cómo ha ido vuestra pequeña misión? Preguntó Lem, con una punzada de curiosidad apenas disimulada por siglos de cinismo experimentado. Esos bichos extraños aparecieron una vez más, junto con el Allownest. HMPH. ¿Y no hablaste con ellos? El vigilante desaconsejó tal acción. No me deja entrevistarlo, no deja que ninguno de nosotros se reúna con una leyenda viviente ni con estos extraños, murmuró Lem. A mí también me gustaría hablar con ellos, admitió Kirrell. Por razones distintas a las del buscador de reliquias, sin duda. No es que no compartiera la curiosidad de Lem, porque la compartía. Pero, por encima de todo, ansiaba comprender lo que les había sucedido a todos ellos. El caballero hueco era su mejor oportunidad para lograrlo. Caminaron en silencio por un momento, Lem observando la ciudad de las lágrimas en su mejor momento mientras Kirrell pensaba. No fue hasta que Lem se detuvo que Kirrell se dio cuenta de que habían llegado al final de la ciudad. Una pared uniforme de piedra negra, estropeada solo por algún edificio ocasional construido sobre ella y los raros grupos de hongos que crecían en varias grietas.
Kirrell sabía que la ciudad de las lágrimas dedicaba un gran esfuerzo a asegurarse de que los páramos fúngicos nunca invadieran la ciudad, aunque no podría decirle a nadie cómo lo sabía. ¿Crees que intentarás explorar esas extrañas cavernas que hay más allá de esta frontera? Preguntó Lem. Sorprendido por la repentina pregunta, Kirrell se tomó un momento para responder. Supongo que con el tiempo. Alguien debe averiguar más sobre este extraño Allo Nest. Quizás alguien con ganas de morir, resopló Lem. Nunca podrían pagarme lo suficiente para poner un pie en el nido profundo. Ni siquiera con la rica cultura de su tribu. Bromeó Kirrell. Lem parpadeó y volvió la mirada hacia él. En mis estudios había visto referencias indirectas a la tribu de The Nest, y la mayoría no eran positivas. Sin embargo, una o dos fuentes hablaban de tejidos intrincados y de una cultura muy alejada de la de Allo Nest. No recuerdo mucho de la tribu en su mejor momento. Eran un pueblo solitario, el hecho de que de vez en cuando se comieran a los intrusos ayudó a que así fuera, pero tengo vagos recuerdos de la jefa de nido profundo. Recuerdo que hablaba bien y tenía un cierto aura de autoridad. ¿Te refieres a la bestia? La curiosidad total de Lem se centró en Kirrell. Me refiero a Erra la bestia. Me temo que no podría contarte mucho. En cualquier caso, en mi más reciente viaje al nido profundo vi muchas ruinas de lo que alguna vez fue. Muchas reliquias, se podría decir. Sí, ríete, a pesar de sus palabras, los ojos de Lem tenían una chispa en ellos. ¿Interesado? Kirrell se volvió hacia el insecto más pequeño. Lem resopló. Ya te dije que no podrías pagarme lo suficiente para poner un pie en The Nest. Sin embargo, si algún aventurero temerario, con ganas de morir, si me trajeran algunos de los tesoros de The Nest, tal vez les pagaría una cantidad justa y equitativa. Ojalá tuviéramos conocimiento de un tipo tan aventurero en contra de su voluntad. La mente de Kirrell se volvió hacia el pequeño insecto oscuro que encajaba perfectamente con esa descripción. Basándose en el silencio más hosco de lo habitual de Lem, la mente del buscador de reliquias probablemente se había vuelto hacia el mismo pequeño caballero. Antes de que ninguno de los dos pudiera iniciar una conversación sobre su extraño amigo, un fuerte ruido emanó de uno de los edificios, seguido de un murmullo. Lem dio un paso atrás y Kirrell mantuvo una mano preparada sobre su uña, con las rodillas dobladas. «¡Hola!», gritó Kirrell con voz alegre a pesar de estar dispuesto a destrozar algo en pequeños pedazos. Hubo un momento de silencio, incluso la lluvia de la ciudad pareció acallarse. Como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Y luego una respuesta. «¡Hola!». El insecto que salió de la oscuridad del edificio era varias cabezas más alto que Kirrell, con una circunferencia que coincidía con la suya. Con una armadura de color rojo oscuro y una capa gris esponjosa, la parte del atuendo del insecto que era más extraña era su delantal, salpicado de pintura. El insecto parpadeó, desconcertado. «Qué extraño, podríamos decir lo mismo de ti», dijo Lem. Desde la oscuridad del edificio se escuchó una voz más familiar. «¿Eres tú, buscador de reliquias?». Un viejo escarabajo barbudo se acercó al pintor, levantando una ceja. «¿Un herrero?», preguntó Lem. Kirrell levantó el brazo con amabilidad. «Saludos, Nail Smith. ¿Qué te trae a este extraño Allo Nest?». El insecto rojo y el herrero se miraron antes de volverse hacia ellos. «Así que tú también te das cuenta de la ilusión bajo la que estamos». «No estoy seguro de que sea una ilusión en el sentido común. Estamos trabajando para descubrirlo», admitió Kirrell. «Entonces quizá deberíamos averiguar todo lo que sabemos», reflexionó el insecto rojo. Kirrell asintió. «Una buena sugerencia, señor». Perdona mi actitud», el insecto rojo hizo una reverencia. «Me llamo maestro de las uñas Sheo». En su aguja, si Weissschne fuera el tipo de chica que lleva un diario, la entrada del diario de hoy habría sido así. «Querido diario, los últimos días han sido duros. Blake se está volviendo cada vez más distante, sigue evitándonos incluso durante el almuerzo usando a Oyokniw como excusa. No tengo pruebas, pero creo que ha pasado varias noches sin dormir. El tonto imprudente se ha centrado por completo en el colmillo blanco. No es que el colmillo sea un asunto de risa, pero, bueno, un grupo terrorista interreino no es el tipo de cosas con las que los estudiantes de primer año deberían tener que lidiar.
E incluso si pudiéramos, parece que se han vuelto clandestinos después de nuestro último intento de ayudar. Blake no parece entender que no podemos hacer nada y se está destruyendo a sí misma. Todos intentamos ayudarla, pero ella sigue negándose. En otras noticias, todavía no estoy más cerca de resolver el misterio de Allow Nest. La escuela no fue diseñada para misterios mágicos, como dice Ruby, y he tenido muy poco tiempo para explorar el extraño lugar. Cuando lo hago, Ruby, el caballero y yo terminamos en cavernas aparentemente interminables. Aún no hemos encontrado nada que se parezca a la escala de la ciudad de las lágrimas. Lo que hemos descubierto es que Allow Nest parece ser consistente. Entrar por el patio de Beacon siempre nos lleva a la ciudad de las lágrimas. Entrar por nuestra habitación nos lleva a una cueva que tiene 2 direcciones. 3 si se incluye el pozo en el techo de la caverna. Sin embargo, el pozo está tapiado con Dios sabe cuántas toneladas de piedra. Lo que sea que haya allí arriba y quien haya creado ese camino, quizás los creadores originales de Allow Nest, no han estado aquí durante mucho tiempo. Hay una sensación de antigüedad en Allow Nest que me deja a partes iguales pequeña y melancólica. No sé por qué. Todavía hay muchas cosas que no sé sobre Allow Nest, y es frustrante. Le preguntaría a Loyouknik, pero siempre que pueden entrenan. Si Black está decidido, entonces el caballero está motivado. Dudo que incluso un paladín pueda apartarlos de su entrenamiento. Lo único que los distrae son las órdenes directas mías o las incursiones en Allow Nest. Y he intentado ordenarles directamente que se relajaran un poco, pero me han ignorado, aunque con mucha educación. Tal vez pronto tenga buenas noticias. Las fuerzas del general Ilonwood han atracado en Beacon, qué extraño fue ver los buques de guerra de Atlas en los cielos de Vale, y tal vez mi hermana se una pronto a él. Anhelo poder hablar con ella, cara a cara. Tal vez pueda ayudar. Weiss tomó el bolígrafo de la página, miró furtivamente a su alrededor antes de meter lo que ciertamente no era un diario en una carpeta discreta titulada Finanzas y colocarla entre el resto de sus carpetas. En su aguja, vete. Gla gla. Está bien, lo tranquilizó Kirrell. Detrás de él, el maestro de los clavos Sheo ya no estaba a la vista. Si Kirrell era suficiente para asustar a Fluke, entonces la visión del guerrero sin duda la haría ponerse histérica. Gla gla. Cosas extrañas. Al acecho. Brillando. Gla gla. Balbuceó Fluke. Kirrell se frotó la cabeza, pensando en cómo sacar a Fluke del pequeño agujero en el que se había metido. Tiene bastante acento, señaló Sheo en voz baja. No recuerdo mucho de los Flukes, y eso incluía los vagos recuerdos que tenía de la antigua Allow Nest. Lo más probable era que nunca se hubiera topado con los Flukes antes. Su tribu, si se les podía llamar tribu, vivía en las alcantarillas de la ciudad. El canal real no era un lugar habitado por criaturas civilizadas. Así que, para la mayoría de los habitantes de Allow Nest, los Flukes no eran civilizados. Civilizado o no, Kirrell no podía dejar a la muchacha escondida en esa alcantarilla. No era seguro. A pesar de que esta ciudad era físicamente segura, Kirrell no confiaba en ese reino. Y Fluke debía haber entrado en la ciudad a través de uno de esos túneles tortuosos. ¿Quién o qué más podría seguirla? Y una pequeña parte de Kirrell simplemente quería reunir a todos los seres del verdadero Allow Nest en un solo lugar. Juntos podrían encontrar una manera de regresar. Admitámoslo, ¿qué podría saber un Fluke? Por otra parte, ¿qué podría saber un Fluke? Por favor. No quiero hacerte daño. Debes tener miedo. Conozco un lugar seguro, donde hay otros como nosotros. Gla gla. ¿Es seguro, Gla? ¿Hermanas menores, Gla gla? Quizás, mintió Kirrell, sintiéndose un poco mal por ello. Fluke se estremeció en su agujero por un momento más, antes de mirarlo tentativamente y estirar un brazo rechoncho. Kirrell agarró el brazo con firmeza, y ayudó a Fluke a salir. Ella casi saltó de nuevo al agujero al ver a Sheo, y fueron muchas las suaves palabras tranquilizadoras de Kirrell sobre que Sheo no la iba a matar lo que detuvo a Fluke. Atravesar las calles de la ciudad con Fluke a cuestas fue una experiencia interesante. Kirrell estaba segura de que intentaría escapar en algún momento. En cambio, Fluke mantuvo la cabeza agachada, protegiendo de la lluvia la mochila que llevaba. Una mochila que se retorcía. Hermanitas, quizás. Se dirigieron hacia el centro de la ciudad.
Las guaridas se volvieron cada vez más elegantes, los fantasmas de los insectos se volvieron cada vez más aristocráticos. Las miradas que recibían de los fantasmas se volvieron cada vez más repugnantes, y él sabía que era solo la presencia intimidante de Sheo lo que impedía que los fantasmas de los guardias los echaran. De alguna manera, sin problema, lograron llegar a la aguja del vigilante. Allí se habían reunido todos a pesar del deseo de soledad del vigilante, ya que Militia prefería no lidiar con la chusma y Lem había estado a punto de agarrar un clavo. Hablando de eso, el buscador de reliquias levantó la vista de los diversos pergaminos que lo rodeaban y entrecerró los ojos. ¿Una casualidad?, se quejó Lem, con los ojos entrecerrados. Estaba escondida en un pequeño agujero, muerta de miedo, dijo Kirrell, empujando suavemente a Fluke hacia la habitación. La chica echó un vistazo a Lem y al herrero de clavos, antes de correr hacia una esquina de la planta baja de la torre y agacharse, murmurando para sí misma. Lem no parecía contento, pero su expresión no era diferente de la habitual, por lo que Kirrell se arriesgó a decir que se trataba simplemente del habitual desagrado del buscador de reliquias por la gente y no algo peor. Un golpe de suerte, teniendo en cuenta la cantidad de insectos que consideraban a Flukes. El herrero de clavos le dirigió a la chica una mirada compasiva antes de acercarse al maestro de clavos Sheo y abrazarlo. Gracias a Dios, regresamos sanos y salvos. Si puedo decir algo de este extraño mundo, es que es más seguro que nuestro querido Ayounest, sonrió Sheo. Quizás en materia de bestias. Pero este mundo no está bien, sácalo de este viejo cascarón. ¿Tú también lo notaste, murmuró Sheo. Tendrías que ser ciego para no darte cuenta, resopló Lem. ¿Y el vigilante todavía no dice nada? Los ojos se volvieron hacia Kirrell y él suspiró. No, todavía no me ha hablado. Según los cuentos, el vigilante de la ciudad había sido el súbdito más leal del rey, y una figura grave y melancólica, dijo Sheo. Por lo que recuerdo, esas historias son ciertas, asintió Kirrell. Aún no les había contado su historia, pero sabía que algún día tendría que hacerlo. Estos insectos confiaban en él. No podía escupir en esa confianza. Anhelaba compartirla. En la orilla del lago, con el pequeño caballero sombrío, había contado su historia y se sentía en paz. A Kirrell le gustaría tener más de esa paz. Pero por ahora, se guardaría su historia. Creo que le haré otra visita. Al menos, para preguntarle si hay otros como nosotros vagando por la ciudad. ¿Esperabas más?, preguntó el herrero. Tengo una teoría, admitió Kirrell, pero es solo una prueba. No quiero compartirla hasta que esté más seguro. No nos dejen en la oscuridad por mucho tiempo, advirtió Lem. No lo haré, se rió Kirrell mientras se dirigía al ascensor. Lem no se había visto afectado por la plaga. Militia no se había visto afectada por la plaga. El maestro de los clavos tampoco. Kirrell estaba seguro de que el maestro de los clavos Sheo tampoco se había visto afectado. Y, si su teoría tuviera peso, entonces la niña Fluke nunca se habría visto afectada. En su aguja, hola Weiss. Ruby se dejó caer al lado de Weiss y la heredera de los Stne suspiró. Al menos por las apariencias. Agradecería la alegría de Ruby, un soplo de sol en un día que, por lo demás, sería deprimente. Weiss frunció el ceño ante esa palabra inapropiada y se frotó los ojos. Debía estar más cansada de lo que había pensado. ¿Qué estás haciendo? Es la planificación del baile, dijo Weiss. El baile del Festival Vital. Un sello distintivo y un pilar del Festival Vital, una celebración de la variada cultura de Remnant. El hecho de que el baile fuera muy distinto a los bailes formales de Atlas y la mansión Stne fue simplemente la guinda del pastel. Weiss estaba extasiado por haber recibido esta responsabilidad del director. Ojalá no hubiera sucedido porque el equipo Free se encontraba en una misión de duración prolongada. Esperaba que su equipo superior estuviera bien. Parece que has estado aquí durante horas, dijo Ruby, estirando los brazos sobre el escritorio y ladeando la cabeza con curiosidad hacia Weiss. Sí, lo he hecho, admitió Weiss, resistiendo el impulso de pellizcarse el puente de la nariz. Ahora Ruby le estaba dando una mirada de decepción. No debería haber funcionado tan bien en una chica 2 años menor que ella, especialmente porque Ruby hacía pucheros cuando estaba decepcionada con alguien. Hay mucha planificación involucrada, se defendió Weiss.
Supongo que es por eso que generalmente se lo dan a un equipo, ¿eh? El equipo XP ya ha hecho gran parte del trabajo. Simplemente tengo que darles las gracias cuando regresen. La razón por la que el director solo les había dado este trabajo a ella y a Yang era probablemente porque la mayoría del papeleo había sido realizado por el equipo XP. Aunque Weiss tenía la ligera sospecha de que incluso el director Ozpin, extrañamente optimista como era, dudaba de la capacidad de Ruby y Black en este tipo de tarea. Aunque Coco Adey era excéntrica, tenía un estilo que era clave para este tipo de eventos. Un estilo que Weiss, por mucho que le costara admitirlo, no tenía. Sin embargo, Yang sí, y con Weiss para moderarla, hicieron un trabajo rápido con la planificación de la fiesta. Hasta que Yang la dejó de repente, puntero láser en mano y una mirada decidida en su rostro. ¿Dónde está Yang? Se supone que debería estar ayudando, preguntó Weiss, conteniendo un gemido. Está hablando con Blake. Oh. Por la expresión de Ruby, podía darse cuenta de que su compañera también estaba pensando en el comportamiento cada vez más autodestructivo de su compañera de equipo. Todos los intentos de hablar con Blake no condujeron a ninguna parte. Sin embargo, si Yang hubiera logrado acorralarla, espero que esté bien, susurró Ruby. Lo mejor que podemos hacer es estar ahí para ella, dijo Weiss después de un momento. La muchacha más joven la miró antes de asentir. Bien. Weiss no pudo evitar sonreír ante la expresión determinada de Ruby. Su líder de equipo intentaría todo lo posible para ayudar a Blake, lo sabía. Incluso si eso ponía de los nervios a la chica de cabello negro. Pero eso no era algo malo, algo zumbó y chilló de una manera que a Weiss le resultó familiar y se dio la vuelta justo a tiempo de lanzarle un fajo de papeles a una mosca de la venganza. El pequeño insecto depredador quedó aturdido por un momento antes de chillar de nuevo y volar hacia su cara. No hubo ningún pensamiento involucrado. Ruby había puesto algo en la mano de Weiss y la heredera cerró los dedos sobre el frío metal antes de cortar al insecto. Tendría que preguntarle a Ruby por qué tenía un cuchillo de combate, pero en ese momento Weiss vio cómo el insecto se partía en dos y caía al suelo con un ruido sordo y húmedo, antes de disolverse en los extraños glifos que Weiss ya conocía bien. Puede que estuvieran en una biblioteca, pero el silencio que se extendió entre las dos chicas era ensordecedor. Weiss, ¿cómo lo hiciste? Comenzó Ruby con los ojos muy abiertos. Yo no, comenzó Weiss, sintiendo frío a pesar del calor de la biblioteca. En su aguja, veo un monstruo vagando por los pasillos de ese mundo extraño. Las palabras de Kirrell murieron en su boca mientras el vigilante hablaba. No es una de esas extrañas criaturas oscuras, susurró Lurien, sino un monstruo de Younest. ¿Qué? Preguntó Kirrell, tenso. Veo un monstruo, una pesadilla, las palabras de Lurien eran casi inaudibles, y veo a su próxima víctima. En su aguja, Beacon tenía un toque de queda. Ren lo sabía. Pero a veces dormir se volvía tan difícil que tenía que caminar de un lado a otro, hacer cualquier cosa menos quedarse quieto, para encontrar descanso. Su equipo lo sabía, y aunque Pirra y Jaune se preocupaban por él, lo dejaron. Aunque, pensó con ironía, serían un poco hipócritas si lo detuvieran, considerando sus propias escapadas nocturnas. Beacon tenía un toque de queda, pero como el director Ozpin también deambulaba por los pasillos por la noche y conversaba alegremente con todos los estudiantes que se cruzaba en su camino, no se hacía cumplir demasiado. Ni siquiera la profesora Godwitch intentó hacerlo cumplir, aunque miraba fijamente a cualquiera que se cruzara en su camino. No era como si Ren fuera a ir muy lejos. Solo un recorrido rápido por los dormitorios. Algo se movió en la oscuridad. Ren aminoró el paso y entrecerró los ojos. Deseando distraídamente tener visión nocturna, sacó su pergamino y encendió la linterna. También comenzó a invocar su aura, por si acaso. Si se trataba de otra de las bromas de Cardin, entonces dejaría que Nora las hiciera, juró. Al final del pasillo estaba su madre. Su madre, a quien había visto por última vez tratando de consolarlo antes de quedar sepultada bajo toneladas de escombros. Su madre, de quien ni siquiera tenía una fotografía y le aterrorizaba el día en que olvidara cómo era, su madre, exactamente como la recordaba, sonriéndole antes de darse la vuelta. Los pasos vacilantes se volvieron frenéticos y, en la oscuridad, muchas piernas se movieron.
En lo alto de su oficina, el director Ozpin se quedó paralizado, con el pulso de una magia débil resonando en sus huesos. En su torre, mirando hacia la ciudad.